Hola, muy buenas con todos. Bienvenidos a este video en el cual pretendo explicar una de las aplicaciones del puente de Wheatstone, el cual estaría referido a los sensores de temperatura, que en este caso vamos a utilizar una PT100. Adicional a ello vamos a usar un amplificador de instrumentación AD620, el cual nos ayudará a, valga la redundancia, amplificar este voltaje que obtendremos de nuestro puente de Wheatstone. Además, tenemos aquí nuestro archivo complementario en el cual nos apoyaremos para desarrollar los cálculos necesarios a fin de lograr nuestro propósito. Y bien, ¿cuál es el propósito que nos hemos planteado? Pues obtener un circuito de medición de temperatura que a 0 grados nos dé una salida de 0 voltios y a 50 grados una salida de 5 voltios. Bien, vamos a comenzar. Por aquí tenemos nuestro puente de Wheatstone, en donde R1, R2 y RPT100 son resistencias de valores conocidos. ¿Por qué digo que RPT100 es un valor conocido? Pues porque si nosotros miramos esta tablita de nuestro PT100, primero que nada, un PT100 es un sensor de temperatura que varía su resistencia conforme nosotros variamos esa temperatura, de manera lineal, como podemos observar en este gráfico. Entonces, como vemos, tenemos nuestro PT100 a 0 grados y nuestra tablita nos dice que a 0 grados vamos a tener una resistencia de 100 ohms. Y aquí es importante una observación. Dado que es un PT100, su resistencia a 0 grados debería ser de 100 ohms. Sin embargo, como el simulador da un par de compensaciones de resistencia al PT100, su resistencia final será de 102 ohms. Bien, entonces con ello tenemos R1 6800 ohms, R2 6800 ohms y RPT100 a 0 grados 102 ohms. Lo único que nos quedaría sería calcular el valor de R3. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues basándonos en un criterio muy importante, y este es que nuestro puente de Wheatstone va a estar equilibrado cuando la diferencia de potencial entre estos dos puntos sea igual a 0. O lo que matemáticamente lo podemos expresar así: voltaje de B menos voltaje de A es igual a 0. Aquí tenemos nuestra condición de equilibrio. De esta ecuación nosotros podemos concluir que el voltaje de B es igual al voltaje de A. Y si nosotros utilizamos las fórmulas de divisor de tensión correspondiente a cada uno y los igualamos, vamos a obtener esta equivalencia, de la cual solo tenemos una incógnita, que es nuestra R3, la cual será de 102 ohms también. Vamos a colocar este valor en nuestra R3. Bien, lo siguiente que haremos será calcular el voltaje de salida a 0 grados entre el punto BA y BB. Aquí tenemos las fórmulas de divisor de tensión correspondiente a cada uno, la cual nos permitirá calcular estos voltajes. Si reemplazamos los valores en cada una de estas ecuaciones, obtenemos estos valores, que como vemos son los mismos, y al reemplazarlos en nuestra ecuación 2, vamos a obtener un voltaje de 0. Y es lógico, ya que hemos dicho que nuestro puente de Wheatstone, cuando está equilibrado, nos da una salida de 0 voltios. Lo siguiente que haremos es el mismo proceso, pero a 50 grados. Aquí lo que haremos es buscar en nuestra tablita a 50 grados qué resistencia nos da nuestro PT100. Y tenemos un valor de 119.4 ohms. Lo cual, si sumamos estos valores de compensación anteriormente mencionados, obtendremos 121.4 ohms. Y esto será el valor que reemplazaremos. El voltaje de A no cambiará, ya que pues aquí no ha cambiado nada, pero aquí sí cambiará, ya que hemos subido nuestra temperatura. Con lo cual obtenemos 0.210 voltios. Y al reemplazarle en nuestra ecuación 2, obtenemos un voltaje de 0.033 voltios, o lo que sería lo mismo, 33 milivoltios. A continuación vamos a poner en marcha nuestra simulación
para comprobar que efectivamente a 0 grados obtenemos una salida de 0 voltios. Aquí tenemos los voltímetros correspondientes a cada ramal. Como podemos observar, a 0 grados el voltaje de A, tanto como el voltaje de B, son 0.177 voltios y la salida final es 0. Aquí tenemos 0.177 voltios, que es lo mismo que 177 milivoltios, tanto en el voltaje de A como en el voltaje de B, y una salida de 0. Lo siguiente que haremos es comprobar los valores que tenemos a 50 grados, que será de 0.177 voltios y 0.210 voltios, con una salida de 0.033 voltios, o lo que es lo mismo, 33 milivoltios. Vamos a subir nuestra temperatura hasta 50 grados y vamos a esperar a que se calibre nuestro circuito. Como podemos observar, en el voltaje de A ya tenemos los 177 milivoltios. En el voltaje de B ya tenemos los 210 milivoltios. Y en la salida tenemos nuestros 33 milivoltios. Con ello comprobamos nuestras condiciones antes mencionadas. Ahora, lo siguiente que haremos es este voltaje que se nos ha generado producto de subir la temperatura, es decir, este desequilibrio que se ha generado producto de subir la temperatura, lo que haremos es amplificarlo gracias a nuestro amplificador AD620. Lo que nos queda hacer aquí es calcular esta RG, que es la resistencia de ganancia. Esta resistencia la vamos a calcular mediante la siguiente fórmula, en donde el 49400 es una constante que nos da el fabricante en el datasheet. Tanto la fórmula también la podemos encontrar en el datasheet, tanto como la constante. Como podemos observar, el único dato que nos falta calcular es la G, y esta G nos proporciona otro cálculo. La G es igual, o la ganancia es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ahora, ¿cuál será nuestro voltaje de salida? Pues aquí en nuestro esquema será este de aquí. Bueno, este valor resulta porque todavía no está conectado, pero este será nuestro voltaje de salida. Como hemos mencionado, tiene que ser de 5 voltios. Tenemos que tener una salida de 5 voltios. Y la entrada pues será con lo que estamos alimentándolo, que será nuestros 33 milivoltios. Con ello obtenemos una ganancia de 151.52 adimensional, ya que estamos dividiendo entre las mismas magnitudes. Reemplazando G en nuestra ecuación anterior, obtenemos una resistencia de ganancia de 328 ohms. Vamos a ponerlo aquí. 328 ohms. Con lo cual, esto quiere decir que este voltaje que se ha producido, producto del desequilibrio, lo vamos a amplificar con una resistencia de ganancia de 328 ohms, de tal manera que obtengamos una salida de 5 voltios. Lo que haremos ahora es conectar nuestro amplificador de instrumentación al puente de Wheatstone. Bien, y ahora lo que haremos será correr la simulación. Vamos a bajar aquí la temperatura. Para comprobar el propósito mencionado al inicio del video. Bien, como podemos ver, a 0 grados estamos obteniendo ya una salida de 0 voltios, y a la salida también vamos a obtener 0 voltios. Vamos a esperar a que se calibre. Bueno, tenemos 0.04 milivoltios, que prácticamente son 0 voltios, y tenemos una salida de 0 voltios. Ahora lo que haremos será subir la temperatura para comprobar que a 50 grados
obtengamos una salida de 5 voltios, perdón. Bien, ya está a 50 grados del PT100. Vamos a esperar a que se calibre. Como vemos, ya mismo llegamos a los 33 milivoltios y en la salida tenemos prácticamente los 5 voltios. Bien, aquí tenemos a 50 grados. Con esta salida de 33 milivoltios obtenemos una salida de 5 voltios. Lo único que nos resta hacer ahora es calcular cuál será la temperatura mediante esta fórmula que la tenemos aquí. Esta fórmula nos permitirá calcular la temperatura. De esta fórmula vamos a despejar la temperatura final, ya que tenemos la RF, la cual será la resistencia del PT100 a 50 grados, la R sub 0, que será la resistencia del PT100 a 0 grados, el alfa, que es una constante del material del PT100, que en este caso es el platino. Si nosotros verificamos en el Proteus y ponemos PT100, vamos a ver que ahí mismo nos dice que es de platino, con lo cual el valor de alfa pues es este de aquí, 0.0038 grados centígrados a la menos 1. Lo que hacemos ahora es reemplazar datos y como vemos obtenemos la temperatura final de 50 grados, que es la que tenemos aquí. Aquí hay que tomar en cuenta que realizamos este paso ya que nuestro PT100 físicamente no nos arroja un valor visual, simplemente lo que hace es censar la temperatura. Entonces, mediante este cálculo, nosotros sí podremos saber cuál es ese valor. Y bien, con esto queda demostrado el funcionamiento del circuito, queda demostrado el planteamiento inicial, y con esto finalizo el video. Muchas gracias por su atención y será hasta una siguiente. Muchas gracias.